Hola, exploradores del misterio. Este octubre prepárense para un evento que desafiará su imaginación en México. Les invitamos a la Semana Mundial del Espacio, donde nos adentraremos en el fascinante mundo de los fenómenos anómalos aéreos no identificados. Este sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana, la Agencia Central de Inteligencia de IMIX será parte de este gran evento, compartiendo su conocimiento y experiencias sobre estos intrigantes fenómenos. Prepárense para una charla impactante, donde expertos analizarán avistamientos, teorías y las últimas investigaciones sobre fenómenos aéreos que han desconcertado a la humanidad. Te esperamos para explorar lo desconocido. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en lo que será nuestra presentación relacionada a todo lo que tiene que ver con la parte de los fenómenos aéreos no identificados. Para nosotros como institución siempre será muy importante el poder compartir con todos ustedes información que sea de suma relevancia a todo lo que refiere esta parte del fenómeno OVNI. Como ustedes bien saben, y para quienes nos están viendo por primera vez, el Centro de Estudios IMIX es una institución que se dedica principalmente a estudiar diversos temas que van relacionados a lo que es la parte del fenómeno OVNI, los fenómenos paranormales, la parapsicología, la arqueología psíquica, la transcomunicación instrumental, en donde nuestro principal objetivo es acercar, en este caso, a quienes son los curiosos, investigadores, estudiantes y expertos en diversas áreas, a los temas que nos pueden hoy en día interesar relacionados a lo que es esta parte de la fenomenología y lo que se ha venido presentando incluso en el transcurso de lo que es, en este caso, las noticias, la sociedad en general, para poder analizar y estudiar más a profundidad todo lo que es la temática del fenómeno OVNI. Para nosotros, es muy importante romper esa parte de los paradigmas y sobre todo ir acercando lo que es la parte del estudio del fenómeno OVNI desde un enfoque principalmente científico. Ese enfoque científico nos lleva principalmente a poder abordar lo que es un enfoque riguroso mediante lo que es una metodología de la investigación. Estas metodologías sólidas que contengan un análisis de datos y la exploración de teorías que sean emergentes en busca de comprender mejor este enigmático fenómeno y sus implicaciones. Para nosotros como institución, y ustedes bien lo saben, contamos con tres elementos principales que nos ayudan a poder generar esta parte de la metodología de la investigación a través de lo que es una institución educativa, un centro de investigación y un centro de estudios en Derecho Interplanetario y Metalau, que nos llevan a generar lo que es hoy en día nuestra Agencia Central de Inteligencia, para poder estudiar el fenómeno OVNI desde un punto de vista y un manto de escepticismo y sobre todo un rigor científico. Nosotros creemos que es hora de romper con estos paradigmas que son obsoletos y podernos adentrar a un análisis objetivo sistemático en este fenómeno. Nos queda claro que debemos dejar a un lado las teorías conspirativas, los juicios preconcebidos y sobre todo enfocarnos a una investigación minuciosa que nos permita llegar a conclusiones que sean fundamentales y trascendentes para la elaboración de todo lo que va a ser en este caso nuestro análisis, nuestra teoría y nuestras investigaciones. Para nosotros, lo que es la ciencia y el fenómeno OVNI, llevado a un debate a nivel superior, implica generar un estudio el cual ha sido de alguna manera relegado a los márgenes de las academias de lo que es la parte de la investigación científica. Consideramos que es hora de reconocer este fenómeno y que merece una atención seria. Por eso el día de hoy nos reunimos un grupo de expertos multidisciplinarios y conocedores en diversas áreas para poder hablar del tema y tratarlo de manera rigurosa mediante la aplicación de métodos científicos, como lo es la parte de la recolección de datos, el análisis estadístico y sobre todo el desarrollo de hipótesis que sean falsables y que podamos llevar a un nivel superior, alejándonos de especulaciones y acercándonos a una comprensión profunda de lo que es este enigma. Para nosotros es muy importante siempre establecer lo que es una metodología de investigación con un rigor científico y de objetividad. Esto nos permitirá a su vez poder empezar a comprender lo que son el fenómeno ovni como tal y generar una adopción de metodologías de investigación que han sido construidas propiamente por nuestra institución,
por nuestro grupo de académicos, por nuestro grupo de científicos, de alumnos, que han sido sólidas y objetivas en relación a todo lo que es esta recopilación de datos sistemáticas, que hoy en día es muy importante para las organizaciones en diferentes ámbitos, pero sobre todo para lo que es la parte de nuestro estudio, que es el fenómeno OVNI. Para nosotros es claro el poder verificar testimonios, el analizar evidencias físicas y la aplicación de técnicas de modelado y simulación. Para esto se requiere obviamente de equipos, se requiere de infraestructura tecnológica con la que actualmente contamos con SICAIMIX y sobre todo aspectos propiamente teóricos que van relacionados a CEIMIX, que son nuestras dos vertientes de estudio en relación a lo que es esta parte de la metodología de la investigación, en donde hemos estado en el lugar de los hechos, hemos tenido la oportunidad de participar y tener evidencia e incluso generar estudios y análisis en relación a todo lo que es esta parte de los elementos que hemos ido encontrando y que en su momento, de aquí en adelante, iremos compartiendo a la sociedad. Nuestra intención a través de este enfoque riguroso es separar los hechos de la ficción y empezar a avanzar hacia la comprensión más profunda de lo que es este fenómeno. Para nosotros el análisis de datos en relación a todo lo que vamos recabando de información consiste en tener los patrones, las tendencias y los casos destacados en relación a lo que es la parte del estudio del fenómeno OVNI, con la finalidad de tener un análisis exhaustivo de los disponibles para poder aplicar herramientas de visualización, técnicas de minería de datos, que es muy importante para el análisis de esa información, que es el Big Data, y sobre todo poder identificar lo que son los patrones, las tendencias y los casos destacados que nos ayuden a comprender mejor las características del comportamiento de estos fenómenos. Para ello ocupamos herramientas como lo es la parte de los ERPs, Data Warehouse, y algunas herramientas que nos ayudan a sistematizar todo eso, a recabar la información e incluso con la inteligencia artificial poder empezar a generar esta parte de lo que serían las conclusiones e ir más allá de una anécdota, de lo que muchas veces se llega a presentar a nivel periodístico. Nosotros lo manejamos a nivel científico. Con estas conclusiones fundamentales podemos generar lo que es una evidencia que puede ser empírica. Con esta recolección de datos, como se muestra aquí en la diapositiva, generamos lo que es el reunir información de diversas fuentes, incluyendo avistamientos, testimonios, registros gubernamentales, que es con lo que estamos trabajando actualmente, de diversas partes del mundo, y datos de sensores, que también estamos en su momento trabajando y colocando en áreas estratégicas para poder estudiar este tema y esta fenomenología. Tenemos lo que es, como segundo punto, un análisis de patrones, donde identificamos coincidencias, tendencias y características recurrentes en los datos recopilados, que a su vez nos van generando casos de estudio, los cuales nos permiten profundizar en el análisis de incidencias y avistamientos destacados buscando explicaciones y evidencias concretas, no suposiciones. Para nosotros, las teorías emergentes van hacia lo que es la parte de explorar nuevas hipótesis. A medida que vamos avanzando en nuestro estudio de los fenómenos OVNI, debemos estar abiertos a explorar nuevas hipótesis y teorías que vayan más allá de las explicaciones convencionales. ¿Esto qué genera? Bueno, pues genera que tengamos que considerar enfoques interdisciplinarios como la astrofísica, la nanotecnología y la inteligencia artificial, que puedan aportarnos una perspectiva innovadora y complementar nuestro conocimiento actual a través de lo que es una explicación que sea totalmente abierta y sin perjuicios, donde nuestro compromiso es acercarnos a una comprensión más profunda de este enigmático fenómeno. Generamos lo que son incluso hipótesis astronómicas con una posibilidad de que algunos fenómenos ovnis estén relacionados con objetos celestes o eventos astronómicos aún no comprendidos. Esto siempre teniendo claro que existe esta parte astronómica y que no nos casamos solamente con la idea de que esto puede ser una nave o tecnología que no sea proveniente de la Tierra, sino también generamos explicaciones tecnológicas que nos permitan considerar hipótesis de que ciertos ovnis puedan ser resultado de avances tecnológicos desconocidos como prototipos incluso experimentales, que sean terrestres, al igual que perspectivas interdisciplinarias que nos ayuden a integrar conocimientos de campo como la física cuántica, las neurociencias, la psicología, por supuesto, para ofrecer nuevas interpretaciones del fenómeno OVNI. El papel de la tecnología para nosotros es una herramienta de vanguardia para el estudio. La investigación como tal de los fenómenos ovni se ha visto enormemente beneficiada para los avances tecnológicos en los últimos años.
Como ustedes bien saben, desde sistemas de detección y monitoreo de alta resolución hasta herramientas de análisis de datos y simulación. La tecnología a nosotros nos brinda una nueva oportunidad para estudiar este fenómeno de manera precisa y efectiva, e incluso ocupando algunos elementos tecnológicos como lo es la parte de los Yukon Ranger, que nos permiten poder visualizar lo que no es visible al ojo humano. Al igual que aprovechar recursos de vanguardia para mejorar la capacidad de recopilación de evidencias, interpretación de patrones y modelado de hipótesis. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a través de lo que son sistemas de detección, como lo son satélites, radares, cámaras de alta resolución para monitorear y registrar la actividad, al igual que el análisis de datos, ocupando lo que son sistemas de la información y el data mining, y por supuesto la simulación del modelado, que nos permite la aplicación de técnicas de simulación para probar hipótesis, que es lo más importante, y poder comprender mejor el comportamiento del fenómeno ovni. Hay algunas implicaciones y aplicaciones prácticas que se llevan a cabo durante lo que es la parte de este fenómeno. El estudio científico de esta parte requiere aplicaciones prácticas en diversos campos, desde la parte de la astrofísica, la ingeniería aeroespacial, hasta la parte de la geopolítica y la seguridad nacional. Los hallazgos de esta investigación pueden tener un impacto significativo, además de una mejor comprensión del fenómeno ovni que podría llevarnos a avances tecnológicos. Si nos vamos a la parte de la astrofísica, podremos tener presente, por supuesto, lo que es la naturaleza del fenómeno ovni, puede aportar una nueva perspectiva sobre el universo y los límites de nuestra comprensión científica. Si lo llevamos a la parte tecnológica, tendríamos que ver esta parte del desarrollo de tecnologías innovadoras en campos como puede ser la propulsión, los materiales avanzados e incluso la inteligencia artificial. Mientras la parte geopolítica iría relacionada hacia lo que sería la parte del objeto de interés, la discusión a nivel global, lo que podría tener implicaciones de seguridad y de relaciones internacionales. De ahí la importancia también de ejercer estos aspectos hacia lo que es la parte del derecho interplanetario y metalao. Para nosotros también existen lo que son retos y obstáculos, los cuales tendremos que seguir estudiando para llevar a cabo esta parte de la superación en la estigmatización. Este estudio pues requiere afrontarnos a diversos retos y obstáculos que hemos venido ahora sí que saltando paso a paso, ya que el presentar este tema ante la Cámara de Diputados en su momento, pues nos llevó a lo largo de estos años, eh, pues obviamente un estudio, la presentación y una propuesta que tuvimos que elaborar para poder saltar esa parte de estigmatización y entonces también, por supuesto, saltar ese obstáculo de la falta de la aceptación en lo que es el ámbito gubernamental, por supuesto el académico y el científico, en donde nosotros consideramos que es crucial superar estos perjuicios y, por supuesto, trabajar de manera persistente para considerar el rigor, la legitimidad y esta línea de investigación. Para nosotros es muy importante avanzar hacia una comprensión más profunda y aceptada en lo que refiere a este fenómeno. Número uno, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues superando lo que es esta parte del escepticismo. Tenemos que convencer a la comunidad científica y al público en general de la importancia y la validez del estudio de los fenómenos ovni, al igual que obtener un financiamiento que nos permita, a través de ese apoyo económico, poder contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo investigaciones rigurosas y a largo plazo. Estas investigaciones requieren de gran capital, ya que se requiere de viáticos para poder trasladarlos al lugar de los hechos, de equipo, tanto tecnológico como lo que es la parte del recurso humano, que es muy importante, y sobre todo, pues dedicarle tiempo. Porque para poder hacer una investigación se requiere de cierto tiempo para poder empezar a generar esta parte de lo que es el estudio y la investigación del mismo. Y por supuesto, en un tercer punto, una tercera fase, fomentar la interdisciplinariedad para poder promover la colaboración entre diferentes campos del conocimiento para enriquecer el estudio del fenómeno ovni, ya que no solamente esto aborda la parte tecnológica, podemos tocar diferentes áreas, incluyendo lo que es la parte química, la parte biológica, la parte tecnológica, ¿sí? Aspectos legales, por supuesto, y muchas áreas que comprenden el fenómeno para poderlo en sí llegar a estudiar y a comprender al 100%. Para nosotros, como conclusión, hacia lo que es una comprensión más profunda de lo que es este fenómeno, cabe mencionar que tenemos un enfoque científico y riguroso y que tenemos un paso importante hacia lo que es una comprensión más profunda y objetiva del fenómeno ovni. Aunque aún puede haber muchas preguntas por responder, considero que estamos en un camino prometedor que nos permite avanzar más allá de especulaciones y teorías conspirativas.
con la aplicación de métodos de investigación sólidos, que es lo que se hace aquí en toda la vertiente de IMIX, y el uso de herramientas tecnológicas que incluso hemos desarrollado en nuestra propia institución, es importante señalar que todo esto nos va a ayudar en determinado momento a generar una actitud más abierta y colaborativa hacia lo que es la parte de la sociedad y los gobiernos, y que entonces así podremos contribuir al desarrollo de un conocimiento más sólido y aceptado sobre este enigmático fenómeno. De mi parte, es parte de mi presentación, parte de la introducción de lo que ustedes van a poder observar y van a poder, a continuación, a través de los diferentes ponentes, presenciar y todavía detallar aún más sobre su perspectiva y sobre lo que nosotros trabajamos ya como Agencia Central de Inteligencia para poder ir comprendiendo ahorita en este primer acercamiento como introducción a lo que nos queremos acercar, dar a conocer y estudiar de manera profesional. A continuación, para mí es un gusto presentar el día de hoy a Rafael Cano, quien es miembro de nuestra Agencia Central de Inteligencia de IMIX y que el día de hoy dará bien a presentar su tema y les expondrá algunos aspectos científicos sobre lo que es la parte de la investigación del fenómeno OVNI. Así es que cedo el micrófono a Rafael Cano. Adelante, Rafael. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les mando un saludo afectuoso desde la hermosa Ciudad de México, con un clima bastante nublado. Ha estado lloviendo muchísimo y un poco de frío. Bueno, voy a tratar de compartir esta pantalla, a ver si lo logro. Si me puedes ayudar a compartir la pantalla, la presentación. Claro. Tú la tienes, ¿verdad? ¿La podrías poner? Sí, en un momento, si gustas, puedes irles compartiendo más o menos de qué se va a tratar y ahorita aparece en pantalla. Ok, perfecto. Bueno, la intención con esta presentación es precisamente hacer una visión de qué es la UAP en la ciencia ficción y hacer una pequeña reflexión y la realidad. ¿Qué es la UAP? Me pregunté en el primer instante que pude tocar este tema. Pues son las siglas en inglés del fenómeno anómalo no identificado. Esto quiere decir que se refiere a aquellos fenómenos que se observan, pero cuya naturaleza es desconocida y no se ha encontrado una explicación. O sea, prácticamente todo lo que nosotros tratamos de encontrar y entender. Sí me gustaría ver si puedes ayudarme un poquito más con con la presentación para... No sé si la están viendo. Ya, ok, perfecto. Entonces, aquí es precisamente lo que tratamos de hacer, una pequeña reflexión. Las reflexiones y la realidad van de la mano. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Pues bueno, como bien sabemos, la NASA creó recientemente, en el 2022, un equipo de estudio independiente para investigar estas UAPs, y el equipo se centró en analizar los datos, clasificándolos, recopilándolos por diferentes entidades, igual que IMIX, con el objetivo de arrojar más información sobre estos fenómenos. Sin embargo, hay que recalcar que en México se creó recientemente la Agencia Espacial Mexicana, en un promulgado que se hizo público el 13 de julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación, que es
la manera en que el gobierno tiene a bien informarle al público sobre los decretos y las nuevas leyes y todo lo que se aprueba por el Congreso. Ahora, es importante recordar que México es la segunda ocasión que tenemos una agencia para dichos fines. Algunos de ustedes tal vez lo recuerden, en los años 50 México comenzó a desarrollar tecnología espacial a finales de los años 50 y con este diseño y estos lanzamientos, incluso de cohetes que se podían ver en el Museo de Electricidad aquí en Chapultepec, en la Ciudad de México, era increíble que lo estuviéramos haciendo, pero en los años 60 y 70, que se fundó la Comisión Nacional del Espacio Exterior, así se llamaba, íbamos muy bien, íbamos de la mano con la Unión Soviética, con Estados Unidos y con algunas otras naciones, pero en el 1977 simplemente desaparece esta agencia. Y bueno, la intención aquí sería, si puedes pasar a la siguiente, por favor, recordar qué es y cómo es que vemos nosotros a los extraterrestres y a este fenómeno. Normalmente tenemos una visión bastante, ¿cómo podría yo llamarla? Romántica. Nos presentan este tipo de extraterrestres realmente hermosos, muy parecidos al ser humano, con un criterio y un amor por la humanidad extraordinaria. Tenemos el caso, por supuesto, de estas series de películas y de televisión, que son la de Superman, que es, yo creo que icónica para este tema. La siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos fenómenos que son muy importantes de explicar y de entender. Hay una película que se llama Metrópolis, que a mí me parece maravillosa. Es de 1902, es una película, si no estoy mal, de origen alemán, que se tuvo que recopilar pequeños pedazos para volverla a armar, pero es fabulosa, es en blanco y negro, es una película muda, pero que nos plantea la llegada de la inteligencia artificial en un ambiente en que, además de que el ser humano está muy sometido, porque también es una película muy crítica socialmente, esta inteligencia artificial toma conciencia y toma el poder, de alguna manera. Esto es algo muy relevante porque estamos hablando de 1902, todavía esto no estaba ni de moda. La siguiente, por favor. Y no podemos dejar de reflexionar lo que esto nos va explicando. A lo largo de la historia parecería que las personas que hacen cine y las conexiones que tienen con algún punto de inflexión de información los lleva a crear obras como esta, Encuentros cercanos del tercer tipo, donde todos ustedes se acordarán, donde un grupo de personas civiles son abducidas, pero otras personas tienen la necesidad de acercarse a una montaña donde al final se reúnen el gobierno de Estados Unidos con los extraterrestres y estos civiles, y algunos de ellos amablemente se van con ellos y nos hablan de la manera de comunicarnos con ellos, en teoría a través de las matemáticas y de la música. La siguiente, por favor. Esta pequeña escena es impresionante. Cuando un pequeño niño cuya conciencia es limpia y su mente no tiene tantos atavismos, sin pensarlo, literalmente se acerca a ellos. La siguiente, por favor. Tenemos también en los años 20 una serie de películas que se perdieron, pero otras que se han podido encontrar. Y no sé si lo diga yo muy bien, un cineasta, Georges Méliès, y su compañera Jeanne d'Alexis, basados en la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, de 1865, hace una visión extraordinaria de cómo llegaría el ser humano y lo que encontraríamos en la Luna.
así como estas novelas, que ya estamos hablando de los años 1800, ya estábamos tratando de explicarnos lo que ocurría en otros planetas y cómo llegar a ellos, además de cómo poder hacer uso de sus recursos. Ya hablábamos de encontrarnos vida en otros planetas, ya había una visión de que algo nos dice que no estamos solos, que no somos los únicos en el universo y que no somos una creación efímera por sí misma, aunque lo somos en un tiempo, tal vez como cultura, como humanidad podremos trascender. Con la siguiente, por favor. Esta diapositiva me gusta mucho porque se ven varias de las escenas icónicas de algunas de las películas más importantes. Ya aquí empezamos a tener la idea de que los extraterrestres de alguna manera pueden ser distintos a nosotros, pero en otros puntos o en otras dimensiones pueden ser muy parecidos a nosotros. No solamente en lo físico, pero también en esta visión de depredante, de ser depredador, de ser presa, de tratar de obtener una posición en un nicho ecológico que se amplía más allá de un solo planeta o una sola galaxia. La siguiente, por favor. Y esta es una película que la verdad la vi hace muchos años y la recordé con el maestro Yuri Zambrano, Germán Yuri Zambrano, que además de ser neurocientífico es abogado, y platicábamos de lo terrible que se sentía ver estas escenas donde eh, pequeños seres humanos, la siguiente por favor, pequeños seres humanos tienen esta situación, tras una serie de eventos propios de una trama asfixiante por la identificación de la eliminación del derecho natural. Las mascotas con conciencia humana se rebelan ante sus amos, los drags, que son mucho más grandes, en la película son enormes, los seres humanos caben en la mano, en la palma de la mano de ellos, que por supuesto tienen leyes y obedecen a un consejo de Estado que toma decisiones sobre las formas de eliminar a los humanoides, POMS, que representan un riesgo latente para su especie. Después de mucha deliberación, alcanzan lo inesperado en el cine, la coexistencia de las especies, el derecho ideal, la convivencia armónica y la conjunción que resulta entre el derecho objetivo, intrínsecamente válido, y el derecho positivo, la validez de la norma. Pero los ejemplos de filmes en derecho natural son diversos, y es que la lista argéntica para evaluar la condición humana frente a la supervivencia del hombre por el hombre como paradigma del derecho objetivo va como las mejores óperas, es decir, con una intensidad increciendo. Esto literalmente lo saqué de la tesis del doctor Yuri Zambrano sobre el séptimo arte y la pedagogía jurídica. La siguiente, por favor. Él también nos hablaba de que en el libro de Hegel precisamente se habla de la conciencia humana. Y cuando nosotros tomamos conciencia de todo lo que esto puede generarnos, creamos cosas impresionantes en la bibliografía, en la novela, en el cine y por supuesto en el derecho. Aquí tenemos a Oblivion, que es un libro sobre cowboys y aliens, y en su momento hubo dos películas, una de Oblivion que hace Tom Cruise y otra que hace otro actor sobre cowboys y aliens en distintas circunstancias, pero basadas en la misma novela. Y también tenemos aquí a Alien. ¿Quién no se acuerda de Alien en el octavo pasajero? La siguiente, por favor. Y de Blade Runner. Vuelvo a este punto.
A veces pensamos que los fenómenos solo son extraterrestres, pero imagínense esta situación. La inteligencia artificial colocada dentro de un molde humano, ¿verdad? Dentro de un cyborg, dentro de un recipiente parecido al ser humano, es tan parecida a nosotros que ella misma ya no se puede identificar de otra manera y se vuelve un ser humano con las mismas pasiones e intenciones de supervivencia. Es tan intensa esta película en ese sentido que Harrison Ford, por cierto, hace un extraordinario papel como investigador y que llega a dudar él mismo de su propia existencia humana, porque él es el que tiene que detectar a aquellos que no son humanos, pero se da cuenta de que algunos de ellos ni siquiera tienen conciencia de que no lo son. Por eso el voltear hacia nosotros y dudar sobre nuestras expectativas de que todo lo demás está solo a nuestro servicio. Cuando Harrison Ford se encuentra ya en el último momento en que va a morir, aquel que es un gran asesino que ha sido diseñado para matar, le salva la vida y le explica lo que es viajar por el universo y ser parte de él. La siguiente, por favor. Aquí es donde ya empieza a ponerse extraña la situación. Nos están diciendo ya desde hace mucho que existe pues un conglomerado de planetas y de especies y de conciencias que ya se conocen, incluyendo al ser humano. Y aquí nos postula la opción o la posibilidad, estamos hablando de novelas, por supuesto, nada pegado a la realidad, por favor, de que exista un gobierno por encima de los demás gobiernos. ¿Se pueden imaginar ustedes ese pequeño grupo de personas y aquí también de alienígenas dirigiendo nuestros destinos, nuestro conocimiento, borrando de nuestra mente todo aquello que nos parezca extraño, no permitiéndonos acceder a información, a datos, a videos que no les convenga? Es interesante la posición de expresión sobre este aspecto que pasaría de lo legal a una visión de nuestras leyes como pequeños reglamentos por debajo de la verdadera ley, que estaría en un nivel pues prácticamente extraterrestre. La siguiente, por favor. ¿Y cómo nos daríamos cuenta de nuestra situación? ¿Cómo es que el cine, la novela, el teatro, etcétera, nos dice que el ser humano va a tomar conciencia? Pues encontrándonos con poderes alienígenas extraordinarios donde tendríamos que unirnos para volvernos una sola humanidad, para volvernos una sola hermandad, donde los rusos y los ucranianos estarían luchando codo a codo, donde los israelitas y los elementos de Hamas estarían tomados de la mano para poder defendernos a todos nosotros. Impresionante que tendríamos que llegar a una situación de guerra o de invasión o de una situación apocalíptica para que nos demos cuenta de nuestra propia humanidad y la necesidad de la hermandad y de la fraternidad. La siguiente, por favor. Incluso tenemos la idea de que quizás ellos ya nos conocían, ya tenían planeado hacer todo este proceso, porque en esta película también del señor Tom Cruise se ha metido a varias películas muy interesantes, donde tenemos La Guerra de los Mundos, que originalmente Orson Welles trolea al mundo en 1938 a través de la radio, pues llevarla a la pantalla. Muchos la han llevado a la pantalla, pero en esta película se nota o se denota que efectivamente ya los extraterrestres habían colocado tecnología y maquinaria
desde siglos antes, desde milenios antes, para que en el momento que ellos lo consideran adecuado salieran a la superficie y nos dominaran o nos destruyeran y tomaran el control de todo el planeta. Aquí hay una variante muy interesante porque habla acerca de que ciertos virus y bacterias, hongos, son los que al final nos protegen, ¿no? Aquello con lo que hemos tenido que pelear y convivir y que la evolución biológica nos permite soportar, y pues resulta ser que ellos pues también son parte de la existencia de este planeta y pues gracias a ellos podemos seguir subsistiendo. La siguiente, por favor. La Federación Galáctica. Para mí, llevar esta imagen a la realidad es impresionante. Ya aquí estamos hablando de los años 60, en una serie de televisión y después hicieron varias películas. Nos explica la intensidad que tenemos nosotros como seres humanos de poder encontrar algo más en el universo, no nada más nosotros, y convivir con ellos pacíficamente o no tan pacíficamente, porque se acordarán que por ahí están los Klingons, y los Klingons incluso hay un lenguaje real que se diseñó para esta serie de televisión y por supuesto para las películas, y que tienen cierto valor, no solo estético, sino cultural. En esta serie de televisión en Estados Unidos, cuando era impensable que un hombre blanco besara a una mujer negra en público, pues ahí lo hacen. Y después que una mujer negra además tenga la capacidad de tener mando, la teniente Uhura, que siempre fue parte importante del equipo, y un extraterrestre que para todos fue muy, muy empático, ¿verdad? El señor Spock, que nos deja un comentario muy interesante, ¿no? Larga vida y prosperidad, como un deseo sano del encuentro entre seres extraterrestres, pero sobre todo entre los seres humanos. Todo esto nos lleva de nuevo a las leyes. ¿Qué estamos haciendo? Por favor, la siguiente. ¿En qué va a acabar cuando de verdad estemos nosotros cerca de otras culturas humanas o no humanas en el universo? Porque pues ya saben que tenemos ahí un proyecto muy grande por parte de un multimillonario de llegar a Marte, de colonizarlo, y si lo logra, y si después estos seres humanos en Marte pues ya no se consideran humanos, terrícolas, ya se consideran marcianos, ya se consideran extraterrestres, ¿cómo nos vamos a llevar con ellos? ¿Cómo vamos a convivir con esas colonias? Pues bueno, hay algunas respuestas. La siguiente, por favor. Pues hay una serie de declaraciones jurídicas. La Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio. Ultraterrestre le llaman ellos. En la ONU, en el 13 de diciembre de 1963, recientemente ya cumplió este postulado 61 años, si no estoy mal. Imagínense, hace 61 años ya se estaba discutiendo, y aquí parece que nosotros todavía estamos en tinieblas cuando hablamos de esto. Ya nuestro anfitrión, Federico Vidal, nos decía que llegar a la Cámara de Diputados fue toda una proeza, luchar contra la visión que tienen cerrada de postular leyes y de prepararnos para poder realizar proyectos en el espacio ultraterrestre. Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. Esto significa que no podemos poner o colocar en la Luna, por ejemplo, bases militares. No podemos armar cohetes o armas nucleares que estuvieran dirigidas hacia la Tierra o que pudieran estar siendo utilizadas para desarrollar armamento. Todo lo que se haga en la Luna tiene que ser con fines pacíficos, científicos,
pero no solamente en la Luna, sino en cualquier otro pues planeta, planetoide o asteroide o cuerpo espacial. Estas leyes están ahí, yo se los dejo para que las revisen, son muy interesantes porque la verdad nos explica cómo está viendo el ser humano su posible paso hacia la exploración espacial. Y bueno, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos hay un texto vigente y estas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no vuelvo a mencionar, en el 2024 nos llevan al artículo primero, al artículo segundo, al artículo sexto y al artículo 27 y algunos más. Y nos dice la posibilidad de usufructuar y determinar lo conducente a nuestro patrimonio como país y los recursos libremente en nuestro territorio y litorales, así como en el espacio aéreo, explorar los posibles recursos que nos beneficien. Y esta ley nos da base para poder entender cómo vamos a actuar en el espacio exterior. Nos da base para tener estos tratados internacionales, y pues yo no sé si aquí decirlos espaciales, para poder determinar qué presupuesto vamos a necesitar, quiénes van a hacer las cosas, cómo lo van a hacer. Ya tenemos la agencia espacial por segunda ocasión. Esperemos que esta vez les permitan hacer bien su trabajo porque lo han hecho de manera maravillosa y no sé por qué la quitaron. Tengo algunas ideas y algunas teorías, pero prefiero no expresarlas. Esta ley que crea la Agencia Espacial Mexicana nos la permite en el texto vigente del Diario Oficial de la Federación, su creación el 30 de julio del 2010. La siguiente, por favor. Y por supuesto queda en el tintero muchas otras series, muchos otros programas, muchas otras películas, y lo dejo a su consideración. Ahí para mí, 2001, Odisea del Espacio, una película que se llama Lucy, Al filo del mañana, Interestelar y otras más, muchas más. Es por una situación de límites, pues no se puede hablar de todo esto, pero nos han estado diciendo todo, nos han estado expresando todo a través de películas. Y pues tenemos aquí algunas un poco antiguas, de los años 60, de los años 70. Ellos viven, donde nos plantean que ya hay conciencias viviendo, conciencias distintas a las biológicas, viviendo dentro de una sociedad. Nos explican acerca de posiblemente el contacto con seres parecidos a reptiles, y también nos hablan acerca de la posibilidad de crear conciencia, mantener nuestra conciencia personal, pero dentro de una máquina, y no, pues no sé si no morir, simplemente no envejecer. Si algo te pasa, simplemente te reparan y ya se acabó. Y la otra, usar la ciencia a niveles personales, donde podríamos llegar a conocer muchos universos, muchas realidades, y a viajar por el espacio sin límites de tiempo. La siguiente, por favor. Por eso, nuestra conciencia queda en libertad de actuar. Es cuanto y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tu presentación con la cual nos ilustraste el día de hoy. Y vamos a continuar, digo, esta serie de exposiciones y presentaciones ahora con el doctor José Ramón Silva Sánchez. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la parte de psicología. Entonces, te cedo los micrófonos, doctor José Ramón. Adelante. Sí, muchas gracias. Y vamos a iniciar, aunque se traba un poco a la hora de iniciar, pero ahí vamos, ¿sí? Muy bien. Uno de los puntos importantes que hay para esto es precisamente el término, como se mencionaba hace un momento,
del WAP. Estoy tratando de enviar ahorita la presentación y definitivamente el término del es un acronismo que en inglés significa Unidentified Aerial Fenómenos. Ello significa que son los fenómenos anómalos que no son identificados, ¿verdad? Ahora, uno y eso lo está haciendo, eh, pues, cada y que además son conocidos, pero hay otros que ya se mencionaron anteriormente, eh, que lo hizo Federico Vidal, que mencionó y que, sin embargo, surgen otros eventos que ahora requieren una atención directa y a la vez concreta y a la vez científica. Uno de los eventos interesantes, pues, han ocurrido, uno de ellos en Peña de Bernal y que es uno de los visualizaciones y escuchas y allá por el año de 1998 se escuchó nada más el sonido, iba una persona subiendo a la Peña de Bernal y definitivamente se escucha y todos voltean, pero no se identifica definitivamente qué es lo que había, pero sí que existía algo, algo que estaba moviendo ese patrón de, pues de algo que era invisible para nosotros, pero que sí era visible, pues obviamente, si hubiéramos tenido los mecanismos o elementos que son corregibles para este tipo de evidencia. Además de los fenómenos anómalos no identificados, pues existen en todo momento, son reproducciones que puede haber en algunos países, ¿verdad? O lugares que se van dando, ¿verdad? Sin embargo, uno de los puntos importantes que se van dando en otros países que sean confiables. Así se hablaría de la parte científica, de la parte de veracidad y en la cual a la hora de intervenir en los momentos que son el impacto que hay en el ser humano, que creen evidencia de percepción, tanto auditiva, tanto visual y tanto a la vez del impacto que hay cognitivo. Lo cognitivo, pues a la hora de que uno lo veía, pues vamos a decir, en una imagen, pues de cine, en una imagen de evidencia, pues aparentemente de ficticia, pues nos surja y nos cause emoción. Una emoción que va a crear un impacto psicológico dentro de las experiencias que vayamos teniendo. Ese impacto psicológico nos va a llevar a tener lo que se llama en el medio, se llaman alucinaciones. Las alucinaciones son factores de que existe algo, pero para los demás no lo ven. Eso es una parte de la alucinación, es una parte cognitiva. Y además ahí tendremos fallas perceptivas,
Por ejemplo, las crónicas que luego se señalan del conductor que iba en X carretera y que vio algo y de esa manera viene una falla perceptiva, pero evidentemente sí ocurre muchas ocasiones, o bien de la salida de las lagunas, donde sale un objeto no identificado y que crea lo que se llama los fallos perceptivos. Y en el ser humano natural, digamos común y corriente, crea el trauma. El trauma que viene siendo la evidencia que señala y que trata e intenta de señalar como un punto interesante. Punto interesante porque sale fuera de su conversación, fuera de su nivel de percepción. Ahora, hay uno de los detalles de las experiencias ufológicas que se van a describir y que hay seres extraterrestres, visitas alienígenas encubiertas, abducciones. Esto lo menciona mucho Alex en el 2019 y sin embargo, ese tipo de cuestionamiento ya lo ha hecho el eh, Federico Vidal, lo ha hecho director, ¿verdad? Lo ha hecho evidente de que todo esto ya solo científicamente puede ser aceptado. Y es decir, para que los demás seres humanos comprendamos que son realidades posteriormente ya elaboradas, ya manejadas, ¿verdad? Esta justificación va a llevar un punto importante en la siguiente lámina, se los voy a señalar, que es lo que se llama el impuesto. O sea, como seres humanos no estamos aún preparados, sino inmediatamente se va a llevar un momento de apoyo, de empuje, de relación directa y para seguir dentro de este proceso y donde las fallas cognitivas no sean totalmente desprestigiadas, es decir, que tengamos una anormalidad en nuestra forma de percibir y que son las alucinaciones e ilusiones, que son los fallos perceptivos, que son pues un trauma que nos causa, y que incluso hay libros que tratan sobre esto. Si ves algo más es que tienes un trauma y te estás engañando, pero no lo es así. Existe. Probablemente muchas evidencias creen ese impacto psicológico de las experiencias extraterrestres y empiecen a clarificar y tengan, por otro lado, una evidencia tranquila, científica y creada, ¿verdad? En la siguiente lámina vamos a checar lo que esas alucinaciones precisamente tienen un triangulito porque pues se salen fuera del contexto, ¿verdad? Del contexto y hay libros que llegan a marcar si tienes alucinaciones, es de que pues cognitivamente tienes una falla en tu situación cerebral, pero es que existen, ¿verdad? Se van logrando, van teniendo esa perspectiva de realidad. Y luego viene la otra, que es el trauma, pues es otro escalón importante, pues la evidencia, el temor, se confunde con la curiosidad, se confunde también con otro factor que es cuando empezamos a crear, a hablar de motivación color de rosa, donde todo está bien y las evidencias científicas nos llevan a la fantasía. Y obviamente, como no da de acuerdo a nuestra etapa que estamos viviendo en este tipo de situación, pues se muestran como un engaño, porque no se adaptan a las realidades que
son evidentemente concretas para nosotros, no se adaptan. Y ahí el interés personal surge como una curiosidad permanente que vamos teniendo. Y lo vemos en el siguiente punto, la siguiente lámina, por favor, que es la justificación estadística, que hay del CO28, en el cual se reporta un análisis de toda la concepción psicosocial que hay y donde lo mencionó eh, Federico Vidal acerca de todas las creencias que hay en los seres extraterrestres, en los fenómenos paranormales, las creencias que se van a tener y que definitivamente van a crear ese concepto. Uno de los puntos interesantes también, que esas creencias ufológicas nos lleven al contacto con los UFOs, también nos lleven al temor a las experiencias, que no tengamos eh, pues creencias de forma, sino que sean realidades. Y eso es en lo que está trabajando el centro de estudios, en los cuales esos instrumentos van a estar destinados a precisamente la evaluación. Dentro de lo que me compete es la evaluación psicológica, que se crean estudios de validez y de confiabilidad que son reproducibles y que en su contexto llevan a checar que hay diferencias entre lo paranormal o con lo ufológico. Asimismo, también llevan a un concepto de lo que se llama una distribución actual, ahora sí en lo actual, que es lo online por todo el mundo, y que de esa manera, así como se dan noticias sobre algún punto que se llega a alcanzar, así ocurre, que pues ahora existe esto, hubo esto, pero que son realidades y que están no nada más sirviendo para el encuentro, sino para tener lo que se llamaría una mejor relación en ese punto. Y podemos tomar en cuenta la siguiente lámina, que dadas las inmediaciones dentro de todo, vemos que hay una identificación de dificultades y que ya lo habíamos mencionado, la parte emocional, o sea, la parte cognitiva, que siempre va a afectar a la impresión del ser humano, porque estamos acostumbrados a lo que se llamaría a los usos y costumbres dentro de cada uno de los lugares, dentro de el planeta en el cual residimos y que no van a corresponder a la realidad, esos eventos, a la realidad que tenemos y que pueden ocasionar aquí, dentro de ello, pues unos traumas dentro de esa realidad de las cosas y que van a causar deterioro en muchas personas que no, pues vamos a decir que no están preparadas para ello. Posteriormente, todo esto lo podemos ver dentro de trabajos que se han hecho previamente. En el 19 fue los ovnis son fantasmas, o sea, eso viene en relación a lo que es la ilusión, ¿verdad? Lo que es paradigmas de encuentros, ¿verdad? De fenómenos paranormales. Otro de ellos, que si existen las civilizaciones extraterrestres. Otro de ellos viene, pues, señalado acerca de la identificación que hay dentro de los seres extraterrestres. Y hay datos, por ejemplo, en algunas noches claras, eh, en el cual se puede ver los puntos que son, llamamos estrellas, y hay veces que vemos en una situación que lleva un momento de traslación, cierta estrella que va de un lugar para otro y que se evidencia que puede ocurrir en otra ocasión. A un servidor ya le ha ocurrido. Una fue en el 65, 1965, y otra en el año 2005. Y otra más, la que les platico de Peña de Bernal. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor José Ramón Silva Sánchez, por tu participación y por habernos ilustrado el día de hoy con lo que es la parte de tu exposición. A continuación nos acompaña Miguel Ángel Barragán Sosa. Él es productor y director de programas de televisión, licenciado en Mercadotecnia, tiene dos doctorados honoris causa. De alguna manera también está certificado en el Instituto de Disney y dirección de Disney Club México para TV Azteca México. Y por supuesto, tiene experiencia en televisoras públicas de diversos estados. Bienvenido, Miguel Ángel Barragán, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por darme este espacio. Y bueno, pues el tema es muy interesante, ya que a partir de esto yo tuve una experiencia allá por 1995. Me fui a vivir a Oaxaca precisamente trabajando para una televisora y llegó el Día de Muertos. El Día de Muertos y yo llevaba los pañales de mi hija y llego a la central porque no se había descompuesto la camioneta. Llego a la central camionera de Oaxaca. Yo vivía en un pueblito donde soy originario, Titlán del Valle, Oaxaca, pero yo no sabía que esos días los guarda mucho el pueblo y no había camiones. Entonces tomé un camión, dije, pues me bajo en Tlacolula o antes y llego al crucero. Bueno, pero por el nervio me bajé mucho antes, tenía que caminar como hora y media. No había luna y de repente volteé al cielo y vi la curvatura así claramente. Y dije, bueno, pues si realmente existe algo, me va a sacar de aquí. A lo lejos de esa carretera panamericana que va hacia el istmo de Tehuantepec, vi una luz y escuché un ruido y minutos después se paró una camioneta. Esa camioneta, unos señores ya grandes, yo tenía 31 años, y le dije, voy aquí a Teotlán del Valle. Me dice, ¿usted no es de aquí? Yo le digo, no, pero estoy viviendo aquí y trabajando. Me dice, lo vamos a dejar en el crucero. Digo, sí, pues sí, sin problema. Después me dice, oiga, pues usted se ve buena gente, lo vamos a dejar en la entrada del pueblo. Y efectivamente me dejan la primera casita del pueblo, me bajo, y en eso no caminé ni una cuadra y volteo. Hacia atrás ya no escuché ni vi las luces. Cuando en la carretera donde me levantaron, se escuchaba minutos del ruido y el motor. Dije, decreté algo y bueno, pues de ahí surgen las cosas. Pero bueno, uno desde niño ya trae estas cosas de qué es que hay una vida. Ahí hay una vida inteligente que nos mueve o no sabemos tener contacto porque somos humanos y a lo mejor no podemos tener esa conexión porque hay un mundo que nos entretiene mucho, más ahorita con las redes sociales y esa es la parte. Hay una parte donde dice que en los momentos de crisis solo Albert Einstein, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Él era creyente de que la imaginación era primordial para él y el crecimiento del desarrollo humano y de la sociedad. Para educar con imaginación y un sinónimo de educar es para grandes innovaciones. Y debido a eso, pues yo también imparto algunas cátedras de comunicación. Y bueno, entrando en el tema, los extraterrestres han sido por mucho tiempo un tema de fascinación, tanto en la cultura popular, en el ámbito científico, en todas las clases sociales, en la vida en la vida que hay fuera de nuestro planeta y, y solamente en el mirar las estrellas. Pero yo pienso que nosotros somos los extraterrestres. Hay una película que se llama Prometheus, en donde me queda muy claro una escena donde dejan caer esas inteligencias, la vida primitiva, y se empieza a desarrollar la evolución. Entonces yo pienso que los extraterrestres no soy yo, somos nosotros. Dado caso que también lo he dicho también muy claro en las películas que para mí son una base muy importante. En 1968 Stanley Kubrick saca la película Odisea 2001, en donde también hay una parte en donde están
ya fuera de nuestro sistema, y el ser humano que está ahí, pues empieza como a enloquecer. Trata de desconectar a la computadora HAL 9000 y la computadora le empieza a contestar, y ahí también es una secuencia de la inteligencia artificial de lo que se está viviendo aquí. En 1968 nos lo deja claro Stanley Kubrick, en donde dice, sé que me vas a desconectar, pero hay un sistema que, de todos modos, aunque me desconectes, va a continuar la misión. Bueno, ¿quién programó la computadora? Esa es una respuesta ahí. Después, en 1972, una respuesta en la Guerra Fría, en la Unión Soviética, sale una película que se llama, ahorita digo el nombre, y esa película es una respuesta para la parte capitalista, ¿eh? Y esa película nos muestra cómo el ser humano, cuando tiene la pérdida de un ser querido y viajamos a ciertas distancias, nos pone muy, muy, muy en dónde estamos, de dónde venimos y qué es esa parte. 1972. Es una película soviética, que ahorita les digo el nombre que se me fue, pero hace 10 años surge una película, Solaris es la película, es la soviética. Pero después viene otro tema muy importante, que nos deja otro tema de esta persona de cómo podemos tener esa parte. Y luego, por ejemplo, si es un mito o es una realidad, los extraterrestres han sido por mucho tiempo un tema de gran fascinación en los científicos. Para comentar los extraterrestres, creo que hay una comunicación, sobre todo es una comunicación que debemos de tener entre nosotros, por lo mismo que dije de la película de Prometeo, de microorganismos, porque ahí se ve esa parte. Y yo que eso también soy comunicólogo, la primera comunicación que se debe tener en el ser humano es la comunicación intrapersonal, la comunicación que yo tenga, y después va a ser una comunicación interpersonal con una otra persona. Y así va una forma de comunicación. Pero si nosotros no tenemos una comunicación intrapersonal con nosotros mismos, con nuestros órganos, con nuestras células, no podemos tener un equilibrio, que ese equilibrio al que nuestros órganos, cada uno tiene una función en nuestro andar, eso nos podría poner en un contacto y poder ver hacia las estrellas, porque el ser humano por naturaleza propia tenía una vida errante hasta que se inventa o por casualidad la agricultura, nos volvemos sedentarios, dejamos de mirar hacia arriba y nos quedamos atrapados en la tierra. Y de ahí surge pues, prácticamente las cosas, porque el que aventabas unos granos y daba cosechas, pero si el de enfrente no da unas cosechas, pues surge los asesinatos, las religiones, todas esas partes. Entonces yo creo que ese es el ser humano, necesitamos volver a mirar hacia arriba. Y yo creo que estos fenómenos que suceden últimamente, o los avistamientos, son, son sinónimo de estar conectados con la tierra. Al final de cuentas, ¿qué busca uno afuera si lo tiene adentro? Si al final lo que debemos estar conectados es con la madre tierra, que ese final es un gran corazón, es una gran madre. Y eso es lo que muchas veces yo creo que el ser humano, y hay culturas antiguas, inclusive de los orígenes que yo tengo, zapotecos de Oaxaca, quizás por eso yo he experimentado y vivido esas partes, pero a mí no me lo inculcaron mis familiares, sino siempre hay algo que traes adentro y dices, esto va a ser. Posteriormente, estuve viviendo en Chiapas también, una comunidad indígena, y ahí en los cerros se veían de repente luces y yo les preguntaba, oye, pero pues, ahí se ve, ese camino va a la sierra o algo. No, dice, ahí no hay nada, son luces. Bueno, ¿y qué nos querrán decir esas luces? ¿Y qué dice la ciencia? La ciencia, por otro lado, aplica métodos rigurosos para buscar señales de vida extraterrestres. Los científicos usan mucho dinero y telescopios para estudiar planetas y lunas y decir las cosas. Y como dije en el principio, pero cuando uno imagina, cuando uno es muy
apto y estar leyendo, uno desarrolla ciertas cualidades y en el entorno que nos encontremos podemos percibir otra forma de cómo se desarrolla esa vida. Y si es un mito o una realidad científica, pues estamos buscando quizás algo en un agujero que ni siquiera conocemos. Yo siento que no somos los únicos en un mundo vasto, en un universo, en una constelación. Seríamos muy decir que la raza humana, al menos seamos los únicos, existirán en otra parte, como una inteligencia. Y nos pueden estar comunicando muchas cosas y yo lo asemejo mucho a todas las antenas, porque para nosotros conectarnos en cualquier parte se necesita una conexión, un satélite para poder ocupar nuestros celulares, para poder estar en una televisión, para un radio, cuando existen desastres como los que están pasando en el en el sur de México. Todo se necesita una conexión y están codificadas con claves. Quizás eso es lo que los seres humanos no encontramos esa clave porque seguimos atados un poco más hacia las cosas terrenales y no tenemos ese cierto contacto, quizás que por ejemplo la madre naturaleza nos está queriendo decir algo, ¿de cuál? Pues que a lo mejor estamos devastando por querer obtener muchas cosas que a lo mejor ni siquiera nos hacen falta. Y tenemos mucho tiempo y quizás poco tiempo. Pero yo creo que la gente que me antecedió en hablar lo han dicho en muchas películas, nos dejan un mensajes muy claros, unos quizás sátira, en broma, pero yo creo que eso es una realidad. Yo creo que esos seres o esas inteligencias que tenemos, las tenemos en este momento aquí, inclusive la computadora. Este ordenador, como lo dicen los españoles, pues su propio nombre lo dice, un ordenador. ¿Qué tenemos que ordenar en nuestro interior o en nosotros o en comprender que hay, sobre todo es un mensaje, nos quieren comunicar algo que a lo mejor hay gente que sí lo ha obtenido, pero muchas veces se tiene que quedar callado porque se tendría que, la sociedad los toma como locos. Tal es el caso del que a mí me inspiró mucho de Orson Welles cuando La Guerra de los Mundos. Pero ¿en qué se inspiró Orson Welles? Orson Welles, cuando lo fui estudiando y analizando su forma de cómo era, él era un hombre muy preparado, pero hay una anécdota cuando le dicen que cuando él era pequeño, le dijo su mamá, le dijo, Orson, sal de la oscuridad, tú tienes que estar en la luz, en alguno de los libros que leí de él. Y él, en esa época de 1936, creo, cuando apenas iniciaba la radio aquí en México en 1930 con la XW y en Estados Unidos pues nos llevan un poco más de años, pero él fue el inventor de los sonidos incidentales, ¿no? Que se ven, narró de una forma que puso en alerta. ¿Y por qué en alerta? Por eso les dije al principio que me gusta mucho hablar para que desarrollemos ese imaginar, toda esa parte de que como un hombre que fue el precursor de todas esas historias, yo digo que no son natas, él tuvo que tener algún contacto para poder desarrollar estas partes, porque más adelante él fue el que desarrolló todo lo que se ve hoy en el cine moderno. Ahora, esas grúas que se ven nuevas, él cuando tuvo que hacer una toma contrapicada en el foro, mandó a hacer un hoyo, fue el hombre que innovó muchas cosas. De hecho hay una polémica muy grande en nuestros filmes, que ojalá tengan la oportunidad de verlo, que se llama Citizen Kane, Ciudadano Kane, que estuvo censurado mucho tiempo en Estados Unidos y que está considerada una de las mejores películas de Hollywood, y que estuvo ahí en esa parte. En México, en 1962, también llegó, pero era de los españoles que vinieron de la época del exilio, Luis Buñuel, El Ángel Exterminador. ¿Por qué le puso esa película El Ángel Exterminador? Y que para mí es uno de los principales, el primer reality show en cine que se hizo en México, porque estaba Silvia Pinal, Enrique Rambal. Esa película la encuentran ahí, estuvo censurada muchos años, cortada a diferentes cosas,
Pero ahí los principales expulsados, bueno, hasta que está de moda eso de la Casa de los Famosos, los primeros expulsados fueron la gente de servicio, que estaban al servicio de ahí de la gente opulente, porque se tuvo que quitar corbatas, moños, y empezarse a conocer. Entonces hay una parte que cuando termina la película, se van directo a la villa, y cambió la vida de todos esos artistas que después desarrollaron grandes películas. ¿Qué contacto tuvieron ahí y por qué estuvo esa película censurada por Gobernación en aquellos años? Y es lo como yo digo, si nosotros hacemos unos cambios de hábitos, unas formas, podemos sentir esa parte de conexiones. Y quizás a lo mejor esas conexiones son las que nos pueden dar muchos detalles. ¿Sí? Y bueno, hay una evidencia científica hasta ahora, aunque todavía no tenemos una prueba directa de la vida fuera de la Tierra, existen descubrimientos que alientan la posibilidad de la existencia de agua en un estado líquido en una de las lunas, como Europa, Júpiter y exoplanetas que de llamados zonas habitables alrededor de otros soles. Son hallazgos significativos. Cada nuevo descubrimiento de planetas que podrían ser condiciones similares a la Tierra añade la credibilidad de existencia de extraterrestres. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo creo que los extraterrestres somos nosotros. Venimos de afuera de alguna explosión, y esto es por eso siempre tenemos que estar en la antigüedad, ver hacia arriba. Los viajes ilustran, y yo creo que eso es lo que nos falta comprender un poco, y que también den cabida a todo este tipo de temas, porque estos temas se exponen con la ciencia, con los gobiernos, con las cámaras, y siempre dan largas a querer escuchar o a querer hacer cualquier otra investigación. Siempre se dan esos temas como que un sí, pero no cuándo. Esa es la apertura, y por ahora a través de estos medios podemos hablar sin censura, aunque nos estén escuchando, pero saben que tenemos un punto de vista, diferentes gentes, que lo estamos manifestando, y tenemos el derecho de libertad de expresión, de platicar y comentar nuestras vivencias, y de saber que no estamos solos. No sabemos cuáles son las cosas, pero para mí, como yo soy comunicólogo, yo pienso que el primer contacto, como les dije desde un principio, son señales. Por eso son los cabellos, que son como ya como las películas, ¿no? Cuando uno se espanta algo, se paran los cabellos. Tenemos son antenas receptoras que tenemos que saber todavía para qué poderlas ocupar. Y eso es lo que yo puedo comentarles de esta parte de lo que yo he vivido, de lo que yo he llevado a cabo también en mi profesión. Y luego creo que el futuro se ve prometedor, con avances en la tecnología y nuevos proyectos en desarrollo. Por ejemplo, el sucesor del telescopio Hubble, pues el telescopio espacial Webb, que ofrecerá una visión más detallada del universo. O quizás ya tienes información, pero seremos nosotros la generación que estaremos dispuestos a saber qué es lo que está viendo, captando, o tendrán que pasar otros 50 años para que nuestra gente, nuestra descendencia pueda comprender esta parte. Por eso hay que prepararnos y decir que todo esto que está sucediendo es parte de algo con lo que estamos conectados. No es algo que esté fuera. Estamos conectados, nomás necesitamos estar mucho en esa sincronía y dejar un poco las partes para poder observar. Por ejemplo, los mayas pasaron años, años, y ellos, había un grupo que estaba directamente en todos los movimientos de los astros, y vean qué cultura. Pero ¿qué ha pasado con estas culturas? Nos han hecho a un lado y nos ponen muy, muy por debajo de las cosas. Bueno, pues esta es mi participación, y pues yo agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Barragán, por habernos compartido tus comentarios, tu experiencia y habernos ilustrado el día de hoy. Y por último, para cerrar la participación de nosotros como institución, tenemos a un personaje que es muy importante para nosotros, dado su edad, su juventud, pero que también es parte de esta Agencia Central de Inteligencia de IMIX, quien es Diego Espinosa, que también dará parte de lo que será su presentación y explicación referente a lo que es esta parte del tema
del fenómeno OVNI. Adelante, Diego, te cedo los micrófonos. Bienvenido. Ahí me escuchan, ¿verdad? Ok. Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Diego Espinosa. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Primero que todo, le agradezco al doctor Federico Vidal por la invitación y por la oportunidad de hablar. Bueno, para empezar, a mí desde muy chico, me han interesado muchísimo todos estos temas, todo lo que conlleva, todos estos temas que son muchísimos, ¿no? Cuando empiezas a meterte en todos estos temas, te das cuenta que pues nunca acaban, ¿no? Todos estos temas, hay demasiado que investigar, hay demasiadas cosas. Siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y en este caso, hablando de los UAP, que son los fenómenos aéreos no identificados, pues para empezar está claro, ¿no? Está claro que los seres de otros mundos, o como le llama el humano, los extraterrestres, existen, ¿no? A día de hoy hay muchísimos casos, historias, testimonios, documentales, muchísimas cuestiones que se han hecho y se han realizado, que si te pones a investigar y lo ves desde otra perspectiva y no de la perspectiva común, te puedes dar cuenta que en realidad sí, esto existe. El humano, la raza humana, no están solos. Es un fenómeno bastante interesante, eh, ya que nos podemos preguntar muchísimas cosas, ¿no? Ya cuando investigas esto a diario o lo tienes siempre en la mente, te puedes preguntar de dónde vienen, qué tipo de tecnología usan, qué puede llegar a ser verdad y qué no puede llegar a ser verdad, ya que hoy en día en redes sociales, muchísimas partes, pues, claramente han salido muchísimos videos, imágenes y demás que muestran a estos fenómenos, ¿no? En los cielos de muchísimas partes de todo el mundo. Aquí la pregunta es, ¿qué videos de esos son reales y cuáles no son reales, ¿no? Porque puede haber muchísimos casos que sean simplemente cuestiones de edición y muchas cuestiones de habilidades y que sean simplemente para generar pues vistas y demás. Yo creo que hay muy pocos que sí pueden llegar a ser reales. Eh, ¿Qué tecnología usan? Eso es algo muy importante que destacar, ya que si nosotros nos preguntamos, para empezar, el ser humano, como está creado y como está hecho a la medida, básicamente, no, el humano no alcanza y no tiene esa capacidad de, por lo menos en un principio, de ver o escuchar o a veces de sentir, de percibir el 99% de las cosas que están pasando en él, en su mente, alrededor de él, alrededor de todos los humanos o simplemente en el planeta Tierra. Entonces, simplemente nos podemos preguntar qué es en realidad el planeta Tierra, qué es en realidad el cielo, si estos fenómenos se aparecen y se presentan en el cielo, como siempre, observando desde lejos y analizando, ¿cuál es la razón? ¿Qué tecnología usan? ¿Usan tecnología para hacerse invisibles? También nos podemos preguntar cuáles son los orígenes en realidad de por qué el humano está aquí. Aquí voy a un tema muy interesante que de hecho aquí mi estimado Miguel Ángel comentó, que es de una película, ¿no? De hecho también es una de mis películas favoritas, que es la de Prometeo. Esta película habla muy en claro, si te das cuenta y si lo analizas muy a profundidad desde otra perspectiva, que el humano puede llegar a tener otro origen, que en realidad, como decía Miguel Ángel, que nosotros podemos llegar a ser también los extraterrestres, que en realidad el planeta Tierra no sea el origen del ser humano. Nosotros podemos ver que podemos llegar a analizar y podemos llegar a decir a lo mejor que la tecnología que tiene actualmente el humano es una base, la estructura y de una u otra manera algo muy básico, muy sencillo, algo muy, a veces puede parecer, ya si lo piensas de esa manera, muy arcaico. Puede ser que esas tecnologías que tenemos actualmente sean como una base de lo que estos seres o que otras civilizaciones, otros mundos pueden llegar a tener. Eh, Esta tecnología nos puede llegar a preguntar qué tanto la tecnología puede llegar a avanzar en el humano, en el futuro.
si se va pareciendo más a estas tecnologías que estos seres utilizan, ¿no? Vamos analizar nosotros en películas de hace años, de los 80s, 90s, ¿no? Que decían, por ejemplo, en la de Viaje al Futuro, ¿no? De cómo esa tecnología de los coches voladores, ¿no? Que iban a aparecer y que iban a estar presentes en el año 2020, por ahí, y pues nos damos cuenta que no es así, pero podemos relacionar esos tipos de tecnologías con la tecnología que pueden llegar a utilizar estos seres. Para a estos seres, otros mundos y demás, puede ser algo muy normal, porque digamos que el humano sí es algo que está muy, muy reservado, digamos, muy arcaico, muy... eh, necesitaríamos ver si al humano le llega, y al humano actual, ¿no? El humano actual, si nosotros nos ponemos a pensar, gracias a las tecnologías que tenemos hoy en día, las redes sociales, el Internet, básicamente desde que se creó el Internet, si nosotros analizamos muy a profundidad al ser humano actual, a la sociedad humana, de cómo están todos hoy en día, pues claramente hay muchas distracciones, ¿no? Claramente puedes llegar a notar que no es como el verdadero potencial que puede llegar a tener el ser humano. Es algo que, porque hay muchísimas distracciones, la mente humana está en otras cosas, claramente las situaciones diarias, ¿no? Lo que tiene que hacer cada persona día a día y demás. Entonces, por esta razón y por muchas otras razones, ya sea ves a las generaciones jóvenes y son como las más a destacar, ¿no? Que hay mucho como que analizar, porque es como que el humano tiene como muy, no tiene muy en claro y como que no tienen muy presente como ese ser conscientes de ellos mismos y analizar todo lo que hacen. Debe de haber una razón por esto, debe de haber una razón. Si nosotros vemos el humano de hoy en día tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha fascinado y me ha parecido muy interesante es cómo funciona el cerebro humano y por lo tanto un aspecto muy importante, el subconsciente. De esto podemos llegar a relacionarlo también con la película de Prometeo, ¿no? Que cuál es el verdadero origen del ser humano. Por lo tanto, cómo está hecho el cerebro humano y cómo está hecho la mente humana para que funcione y cómo está programada para que funcione. El subconsciente es básicamente lo que hace que es el que controla toda la vida de los humanos, es el que controla en realidad la mente de todos y de cada uno de los humanos. Entonces, si nos vamos a analizar, de ahí vienen todas sus creencias, todas sus acciones, todos sus pensamientos, todo básicamente, y por lo tanto su realidad. Nosotros vemos que hoy en día el humano hay diferentes adicciones, vicios, es algo de mucho que pensar, la forma de actuar de los humanos, muchísimos comportamientos que no en realidad no querían hacer eso o son instintivos, digamos. ¿Por qué? Porque esto es que el humano no está consciente en realidad. Entonces, es esto como el cerebro humano puede llegar, es como una tecnología propia también. Es muy importante destacar esto, ya que pues nos vamos a pensar, ¿no? Estos seres que están en el cielo, que nos visitan, que se hacen presentes y que observan, ¿no? A distancia y que analizan cada movimiento del ser humano, pues nos pone a pensar, pues, ¿el humano en realidad está preparado? ¿Qué haría el ser humano y qué haría toda la sociedad humana, el mundo actual, el planeta Tierra, si se presenta el caso de que los extraterrestres o de estos seres de otros mundos, dimensiones y civilizaciones se presenten a nivel, digamos, ya más directo? Eh, sí, esto es muy importante destacar, ya que en realidad el humano, si se llega a esto, tiene que estar preparado, tiene que estar muy preparado, porque ya sea de aquí a unos años, en el futuro, digamos que el humano tiene como ese potencial y esa necesidad a veces de evolucionar y de en realidad ser conscientes de cada uno y no sé, o sea, puedes ahí analizar y puedes pensar que estos seres nada más analizan y esperan el momento, ¿no? El momento indicado para ver si el humano ya está
preparado o no. Todo esto se ha visto a través de toda la historia, que se han presentado diferentes, pues hay historias de diferentes seres, mitologías, culturas antiguas, lugares del mundo de donde hay estructuras presentes que en realidad pues no se sabe a día de hoy cuál es como el verdadero origen de estas estructuras o de estas como pruebas o artefactos que dejaron estos seres. Hay diferentes cuestiones así. Claro, yo creo que el ejemplo más claro es el de las pirámides de Egipto, ¿no? Toda esa parte y todas esas estructuras, pues no se sabe a día de hoy cómo se hicieron, o quiénes las hicieron, o cómo fue que llegaron esas estructuras ahí y han estado a través de toda la historia, de toda la historia del ser humano y de toda la historia de este planeta Tierra. Entonces, es muy importante esto. Los seres pueden ser claramente en este caso hablando de los objetos no identificados en los cielos y demás, regreso a lo mismo de lo que comentaba, de la tecnología que usan. ¿Cuál será la tecnología que usan? Nosotros no sabemos en realidad las cuestiones y las cosas que se pueden llegar a mover en el cielo, digamos. Como había dicho, que el humano no puede ver, ni escuchar, ni sentir esas cosas. Entonces, hay cosas, hay seres exactamente los del cielo, pero también hay seres que pueden ser hasta intraterrestres, digámoslo, ¿no? De esa manera, que pueden llegar ya a estar dentro del planeta Tierra, que no necesariamente tengan que venir de alguna otra parte. Claramente aquí hay casos que puedes decir que eh, puede haber seres de otras dimensiones, no necesariamente de manera física y de otro planeta, de afuera del planeta Tierra, simplemente en otras dimensiones y que están presentes y que siempre han estado presentes a lo largo de toda la historia y básicamente desde que el humano se creó o básicamente desde que el humano llegó a este planeta Tierra. Pero obviamente el humano no es consciente de eso y no detecta eso, sobre todo la primera, ya que son cosas que solo con la práctica y con diferentes cuestiones, pues puedes llegar a avanzar en esto y tener como un tipo de contacto con estos seres. Entonces, sí, es muy interesante cómo también hay diferentes piezas, artefactos, digamos, trofeos, artefactos, piezas que han estado como enterradas o escondidas, dejen de las estructuras grandes como las pirámides, simplemente artefactos, piezas más pequeñas que pueden llegar a tener mensajes secretos de estos seres. De estos seres que a lo mejor y en esa época sí bajaban de los cielos y en sus naves o en su tecnología y pues tuvieron un gran impacto y una gran influencia en pues en el desarrollo del planeta Tierra. Entonces aquí la pregunta es que el humano estará preparado. Aquí yo creo que la necesidad muy importante es del humano de evolucionar, pensar, ser consciente de todos sus actos y de todos sus pensamientos y de cómo funciona su mente en realidad a diario, ya que, pues, como comentaba, que el cerebro humano funciona básicamente a través del subconsciente y ahí es donde se guarda básicamente toda la información y eso es lo que rige y lo que rigen a los humanos, ¿no? Entonces es muy importante ser conscientes de esto. Es muy importante, sobre todo a las generaciones jóvenes, y también de todas las edades, que sean conscientes de esto y en realidad para llegar a una evolución, de uno mismo, ¿no? Estos seres podemos preguntarnos, estos seres están esperando eso. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no hay un contacto directo? ¿Cuál será la verdadera razón, no? Entonces, sí, ellos nos pueden ver a los humanos como un planeta muy grande, muchísimas personas, ¿no? Casi como 8 billones de personas en el mundo y nos pueden analizar a cada uno de nosotros y cómo cómo funcionamos y todo. Y pues es algo mucho de pensar, ¿no? Cómo funciona cada humano, ¿no? Porque es algo muy importante y si te das cuenta y lo piensas desde esa perspectiva, lo notas, ¿no? De que cada ser humano, los humanos hoy en día, la sociedad
siguen tendencias. Es como funciona, ¿no? Básicamente todos se copian de uno al otro. Eh, como bien se sabe, el humano, sobre todo cuando es chico, cuando es, digamos, un infante, ¿no? Hasta los 5 años, 6 años, esta parte del cerebro humano, del subconsciente, pues está muy abierto y está muy propenso a que se le metan todos tipos de ideas y diferentes cuestiones y a través de eso se forja básicamente lo que va a ser esa persona en su futuro. Entonces, sí, el humano sigue tendencias. Entonces necesitamos preguntarnos qué es lo que en realidad yo pienso y qué es lo que no. ¿Estas en realidad son mis creencias o no son mis creencias? ¿De dónde vienen estas ideas? Pueden ser ideas individuales o ideas colectivas. También es muy importante saber esto porque para saber si uno mismo y la raza humana puede llegar a su verdadero potencial, para poder, sobre todo la raza humana y el planeta Tierra, llegar a otros horizontes, digamos, y a otra evolución. ¿Será esto lo que nuestros seres que nos observan, será lo que están esperando? No sé, esa es una duda que siempre me he preguntado. Y pues, ¿cuál será el posible futuro de la humanidad, de este planeta, con estos seres? Si estará relacionado. ¿Cómo va la tecnología avanzando hoy en día? Bueno, la tecnología humana, digamos. ¿Cómo seguir avanzando? ¿Qué nos llevará al futuro? Ya con todo lo que está saliendo, la inteligencia artificial la puedes analizar muy a profundidad lo que está pasando con la inteligencia artificial, que es básicamente, pues, muy importante saber cómo es como crear como otro, digamos, como otro ser, ¿no? Que puede llegar a tener conciencia propia y qué nos puede llevar esa inteligencia artificial en cuestión de avances tecnológicos, en cuestión de la sociedad, en cuestión de cómo puede llegar a cambiar el humano, a qué nos puede llevar. Nos puede llegar a llevar a un mundo distópico, a un mundo de un género, ¿no? Que en lo personal me gusta mucho, que es el género cyberpunk. No sé, hay muchas dudas de qué nos puede llevar ya con todos estos futuras tecnologías, implantes, no sé, coches eléctricos, todo lo que puede llegar a salir de un momento a otro. Si en todos estos 40 años no ha habido como un gran avance tecnológico, en los próximos 10 años puede ser que haya un muy buen avance tecnológico y que básicamente todo el planeta Tierra y el humano cambie para bien o para mal. Eso ya depende de cada quien, como todo. Y pues es esa duda, ¿no? Esa duda de pensar todo esto y a qué llevará, cuál será el futuro de la humanidad y su relación con estos seres de diferentes dimensiones, planetas, civilizaciones y de afuera. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias igual por tus comentarios, por el aporte que nos acabas de dar el día de hoy. Para nosotros es muy importante en IMIX también escuchar esta parte joven que nutre y por supuesto que nos da obviamente un punto de vista y un panorama de que hoy en día los jóvenes también cómo ven esta parte de estos temas. En conclusión, para nosotros considero que sigue siendo un área de estudio fascinante y por supuesto controvertida, que merece un análisis serio, que es el que se da aquí en nuestra institución, con un enfoque interdisciplinario y un marco histórico que podemos comenzar a desentrañar la complejidad del tema OVNI. La apertura hacia la investigación científica en este ámbito no solo ampliará nuestra comprensión del fenómeno, sino que también ofrecerá nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana y nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra. Así que a los espectadores que el día de hoy nos acompañan y que tuvieron a bien levantarse temprano para poder estar aquí presentes en esta Semana Mundial del Espacio, los invito a que juntos nos cuestionemos lo que creemos saber, a que abramos nuestras mentes y nuestros corazones a lo desconocido, porque al final del día, nuestra curiosidad, esa chispa que nos impulsa a explorar el cosmos, es lo que nos define como humanidad. De mi parte es cuanto y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén pendientes de nuestro canal, del Centro de Estudios IMIX, de nuestro Centro de Investigación y Ciencias Avanzadas IMIX, de nuestro Centro de Estudios en Derecho Interplanetario y Metrolab de IMIX y por supuesto próximamente nuestro lanzamiento de nuestra Agencia Central de Inteligencia de IMIX, donde estaremos conjuntando
la fuerza de estas tres instituciones para poder estar trabajando actualmente en colaboración con lo que es la iniciativa privada y el sector gubernamental de diversos países en temas de inteligencia, datos e información para poder tener un análisis a profundidad que sea implementado a través de una metodología de aspectos científicos y, por supuesto, tecnológicos. Muchísimas gracias nuevamente a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, y próximamente estaremos también compartiendo lo que es el reconocimiento a cada uno de los expositores que estuvieron presentes aquí con nosotros, al igual que parte de lo que es esta grabación que se quedará arriba en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Excelente fin de semana. Hasta luego.